Él era el tipo de hombre capaz de convertir un cojín torcido en una crisis diplomática. Ella era el tipo de mujer que miraba una crisis así y sentía ganas de torcer aún más el cojín solo para ver arder el circo. Cuando una casa impecable hasta el exceso se cruza con una mujer incapaz de tomarse en serio ese caos organizado, el resultado no podía ser paz. Y a veces, la guerra más divertida también es la más peligrosa. Renzo Luján tenía la lista sobre la mesa. 8 preguntas, numeradas, ordenadas por relevancia, escritas con la letra apretada de quien no confía en la improvisación. La agencia doméstica había confirmado la cita para las 10. Eran las 9:53, y él ya estaba sentado en el sillón del despacho con la pierna extendida sobre un cojín, el inmovilizador cubriéndole el pie derecho y la expresión de alguien que consideraba las entrevistas de trabajo una pérdida de tiempo necesaria. Necesitaba a alguien que mantuviera la casa en orden mientras él no pudiera caminar. Eso era todo. Una persona eficiente, discreta, que entendiera que cada objeto en aquella casa tenía un lugar asignado y que mover cualquier cosa 1 centímetro equivalía a una declaración de guerra. El timbre sonó a las 10 en punto. Eso le gustó. Abrió desde el interfono y esperó. Escuchó los pasos en el pasillo, ligeros, con un ritmo que no era ni apresurado ni perezoso. Cuando la puerta del despacho se abrió, Renzo levantó la mirada preparado para una evaluación rápida y quirúrgica. No estaba preparado para ella. Marina Alcántara entró con un vestido de flores que parecía diseñado para desarmar. No era provocador ni elegante de una forma calculada. Era simplemente alegre, como si la tela hubiera decidido estar de buen humor. Renzo registró primero las sandalias, después el borde del vestido a la altura de las rodillas, y cuando quiso frenar los ojos, ya era tarde. Subieron solos, se demoraron donde no debían, y al llegar al rostro de ella, encontraron algo peor que la belleza. Una sonrisa. Abierta, sin miedo, sin la menor señal de intimidación frente al ceño que él llevaba cultivando como marca personal desde los 25 años. Eso lo irritó más que cualquier zapato fuera de lugar. «Siéntese», dijo señalando la silla frente a la mesa con la formalidad de quien dirige un tribunal. Ella se sentó, cruzó las piernas con naturalidad y apoyó las manos en el regazo. Sus dedos eran largos, sin anillos. Renzo apartó la mirada y la clavó en la lista. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Primera pregunta. ¿Tiene experiencia previa en gestión doméstica integral? He trabajado en 3 casas en Sevilla y una en Madrid. Puedo darle referencias de todas. Segunda pregunta. ¿Tiene algún problema con horarios estrictos y normas específicas sobre el orden del hogar? Marina ladeó la cabeza. Tenía el pelo castaño recogido de cualquier manera, con un mechón que se escapaba por la sien izquierda. Depende de lo que entienda por específicas. Entiendo lo que significa la palabra. ¿Usted la entiende? Perfectamente. Solo quería asegurarme de que no hablamos de contar los granos de arroz antes de cocinarlos. Renzo apretó el bolígrafo. La mandíbula se le tensó de una forma que habría asustado a cualquier otra candidata. Marina no parpadeó. Él continuó. Preguntó sobre limpieza profunda, sobre cocina, sobre disponibilidad horaria. Ella respondió con claridad y un toque de humor que él no había solicitado. Cuando llegó a la última pregunta, la formuló con la solemnidad de un veredicto. ¿Entiende usted la importancia de mantener una casa impecable en todo momento? Marina lo miró directamente a los ojos. Los de ella eran oscuros, con una chispa que no tenía nada que ver con la luz de la ventana. Entiendo perfectamente. Y también entiendo que nadie se muere por un cojín torcido. Silencio. Renzo cerró la libreta. La decisión estaba tomada. Gracias por su tiempo. La agencia le comunicará el resultado. ¿Eso es un no? Es un agradecimiento por su tiempo. Marina se levantó sin perder la sonrisa. Antes de salir, se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. El cuadro de la entrada está inclinado 2 milímetros a la izquierda. Por si le interesa. La puerta se cerró. Renzo giró la cabeza hacia el cuadro del pasillo. Estaba perfecto.
Gruñó algo entre dientes y alcanzó el teléfono para llamar a la agencia. Antes de que terminara de marcar, la pantalla se iluminó con el nombre de su hermana pequeña, Valentina. «Ni se te ocurra rechazarla», fue lo primero que dijo. «¿Cómo sabes que...?» «La agencia me avisó. Llevas semanas sin contratar a nadie, Renzo. Nadie aguanta tu perfil. Mi perfil es perfectamente razonable. Tu perfil asusta a la gente. 3 candidatas pidieron que las retiraran después de leerlo. Esta es la única que no salió corriendo». Renzo intentó responder, pero otra llamada entró. Héctor, su hermano del medio. La voz sonó práctica, sin rodeos. «Acéptala. No tienes alternativa y lo sabes». «Tengo alternativa. Puedo arreglármela solo». «Tienes el pie roto, Renzo. No puedes ni llegar al baño sin muleta». Valentina seguía en la otra línea. Héctor no iba a colgar. La conversación duró 40 minutos entre los 3, y al final Renzo cedió con los dientes tan apretados que le dolió la mandíbula. Marina Alcántara empezaría al día siguiente. Esa noche, solo en la casa silenciosa, Renzo miró la lista de preguntas sobre la mesa. Todas contestadas. Ninguna le había servido, porque ninguna de sus preguntas numeradas incluía un protocolo para lo que había sentido cuando ella entró por la puerta. Y eso lo irritó más que nada. El sonido llegó antes que cualquier palabra de bienvenida. Un tilintar agudo de bronce que cortó la sala entera, rebotó en las paredes y alcanzó a Marina Alcántara justo cuando cruzaba la puerta con una maleta en la mano derecha y una mochila colgada del hombro izquierdo. Ni siquiera había cerrado la puerta. Ni siquiera había respirado el aire de aquella casa como quien respira el aire de un lugar donde va a vivir durante semanas. El Sino. Renzo Luján estaba en el sofá, la pierna apoyada sobre cojines apilados con precisión milimétrica, el inmovilizador cubriendo el pie y el rostro cargando la misma expresión agria de la víspera. Sostenía un pequeño sino de bronce entre los dedos, como si fuera un cetro. No dijo buenos días. No dijo bienvenida. No dijo nada que perteneciera al vocabulario de la hospitalidad básica. Señaló los pies de ella. Marina bajó la mirada. Sus zapatillas habían cruzado una línea de cinta adhesiva pegada al suelo, justo después del felpudo de entrada. Había más cintas, 4 pares de marcas simétricas indicando la posición exacta donde debían colocarse los zapatos al entrar, como un aparcamiento en miniatura. Ella miró las cintas. Miró a Renzo. Esperó un segundo entero por una sonrisa, un guiño, algo que indicara que aquello era una broma elaborada. Nada. «El calzado de exterior no pasa de la línea», dijo él, con la voz de quien lee un artículo de un contrato legal. «Hay zapatillas de interior en el armario de la entrada. Tercera balda, lado derecho». Marina dejó la maleta en el suelo, se quitó las zapatillas y las colocó sobre las marcas. Abrió el armario y encontró 3 pares de zapatillas de interior, todas idénticas, ordenadas por talla. Se puso las de su número. Caminó hasta el centro de la sala. «Buenos días», dijo, con una sonrisa que no necesitaba permiso. «El horario del desayuno es a las 8. Son las 8:12. La guerra había empezado. Los primeros días fueron un pulso silencioso que ninguno de los dos estaba dispuesto a perder. Renzo tocaba el sino por todo, un cuadro inclinado, el mando a distancia en el lado izquierdo del sofá, cuando debía estar en el derecho. Una revista con el lomo girado hacia el lado equivocado. Tocaba para pedir agua, para avisar de que la cortina tenía un pliegue irregular, para informar de que el olor del almuerzo era demasiado fuerte en la sala. Marina aparecía cada vez, sin protestar en voz alta, pero con los labios cada vez más apretados. A veces estaba completamente segura de que él tocaba el sino solo para verla aparecer irritada. La satisfacción microscópica que le cruzaba los ojos lo confirmaba. Un destello diminuto, casi invisible, que desaparecía antes de que ella pudiera señalarlo. «El cojín del sillón auxiliar está rotado 15 grados», dijo él una tarde, sin levantar la vista del libro. «¿15 grados exactos?» «Aproximadamente». «¿Tiene un transportador de ángulos o lo mide a ojo?» «Tengo criterio. Es suficiente». Ella colocó el cojín, con fuerza. Fue después de la primera semana, cuando Marina decidió que la defensa pasiva no bastaba.
Si él iba a convertir cada detalle en un campo de batalla, ella iba a devolver el fuego con la precisión de una francotiradora silenciosa. Empezó con el portabolígrafos del despacho. Lo movió 1 centímetro a la izquierda. Solo uno. Lo suficiente para que Renzo lo notara sin poder explicar exactamente qué había cambiado. Lo vio fruncir el ceño, inclinar la cabeza, estudiar el escritorio como un detective examinando una escena. No dijo nada. Al día siguiente, ella giró un libro en la estantería con el lomo al revés. Uno solo, entre 43 perfectamente alineados. Renzo lo encontró a las 11 de la mañana. La vena de la sien izquierda le latió como un sismógrafo registrando un temblor lejano. Corrigió el libro sin comentarios, pero Marina vio cómo sus dedos apretaban el lomo con más fuerza de la necesaria. Una almohada ligeramente rotada. Un vaso desplazado medio centímetro en la mesa auxiliar. La tapa del bote de sal en la cocina puesta del revés. Él notaba cada detalle, cada uno, y ella fingía inocencia con la naturalidad de quien había nacido para el escenario. Marina. Sí, el jabón del baño de invitados está en el lado izquierdo de la jabonera. ¿Y? Va en el derecho. ¿El jabón tiene un lado asignado? Todo en esta casa tiene un lado asignado. Ella lo miró durante 3 segundos completos. Después asintió lentamente. Fue al baño y cambió el jabón de lado. Al volver, pasó por el salón y sin detenerse, movió el mando del televisor 2 centímetros hacia la izquierda. Renzo no la vio hacerlo, pero 20 minutos después, el sino sonó. Aquella noche, Marina cerró la puerta de su habitación y se sentó en la cama. La casa olía a madera vieja y a suavizante de ropa. Desde su ventana se veía un trozo de cielo sobre los tejados de Valencia, anaranjado por las últimas luces del día. Respiró hondo. Aquel hombre era insoportable, rígido, controlador, incapaz de decir una frase sin que sonara a sentencia judicial. El sino era una provocación constante, y las cintas adhesivas en el suelo le parecían la cosa más absurda que había visto en una casa habitada por un ser humano adulto. Pero, había un pero. Cuando ella le había servido el café esa mañana, él lo había probado con los ojos cerrados, solo un instante. Y en ese instante, la línea dura de su mandíbula se había suavizado apenas 1 milímetro, como si el sabor le hubiera recordado algo que no esperaba encontrar. Marina sacudió la cabeza. Era un tirano con un sino de bronce y cintas en el suelo, nada más. Se metió en la cama y tardó más de lo razonable en dormirse. Al otro lado del pasillo, Renzo Luján miraba el techo con los brazos cruzados sobre el pecho. El portabolígrafos estaba 1 centímetro a la izquierda. Lo sabía. Y sabía que ella lo sabía. Y sabía que ella sabía que él lo sabía. La casa estaba en silencio, pero algo en el orden que él había construido durante años empezaba a moverse. 1 centímetro a la izquierda. El arroz estaba pasado. Marina lo sabía antes de levantar la tapa, porque el olor había cambiado de sutil a espeso y el vapor que salió de la olla tenía esa pesadez blanda que delata un grano que ya se rindió. Lo sirvió de todas formas, con pollo y una salsa que había improvisado, con lo que encontró en una despensa organizada por orden alfabético. Renzo probó el primer bocado en silencio, masticó despacio. Dejó el tenedor en el plato con una precisión que ella ya conocía. El arroz está cocido de más. Lo sé. El punto correcto son 17 minutos a fuego medio con la tapa puesta. No 18. No 16. Gracias por la clase. No es una clase, es una observación. Una observación con formato de clase. Él no respondió. Comió el resto del plato sin más comentarios, pero Marina notó que separaba cada grano con el tenedor como un cirujano evaluando daños. Eso le dolía más que el sino, porque la cocina era lo único que Renzo no podía controlar desde el sofá. Antes de la lesión cocinaba para sí mismo, con orgullo y método, y perder eso le pesaba más que la inmovilidad. Marina lo descubrió por accidente al abrir un cajón buscando un cucharón y encontrar un cuaderno lleno de recetas escritas a mano, con anotaciones en los márgenes, tiempos exactos, temperaturas, correcciones milimétricas. La letra era apretada y firme, la misma de la lista de preguntas de la entrevista.
Al tercer día de críticas, Marina tomó una decisión. No discutió. No defendió su cocina. Arrastró una silla hasta la encimera, la colocó en el ángulo donde él pudiera ver los fogones sin tener que levantarse, y le dijo: «Si tanto te molesta, supervisa tú». Renzo la miró como si ella hubiera propuesto algo absurdo. «No necesito supervisar, necesito que lo hagas bien. Entonces enséñame a hacerlo bien, o sigue comiendo arroz pasado». Él resistió. Por dignidad, por costumbre, por ese reflejo automático de rechazar cualquier cosa que no hubiera sido idea suya. Resistió exactamente 2 platos. Al tercero, cuando ella añadió el aceite antes de calentar la sartén, la voz le salió sola. «El aceite va después, cuando la sartén ya esté caliente. Si no, el sabor no se sella». Marina no sonrió. No quería asustarlo. «¿Cuánto tiempo espero?» «Hasta que el metal brille. Lo notarás». Esperó. El metal brilló. Añadió el aceite y el chisporroteo llenó la cocina de un sonido que olía a algo bueno. «Ahora el ajo», dijo él. «Láminas finas, no trozos». Ella cortó. «Demasiado grueso». «Más finas». «Si las corto más finas se deshacen. Entonces sujeta mejor el cuchillo. Los dedos van curvados hacia adentro, no estirados». Marina ajustó la posición. Los dedos curvados. La lámina salió fina, translúcida. La dejó caer en el aceite y el ajo crepitó con un aroma que se extendió por toda la cocina. Renzo no dijo nada, pero algo en sus hombros se aflojó medio centímetro. Sin que ninguno de los dos lo planeara, la cocina se convirtió en territorio neutro. Un espacio donde las cintas adhesivas no existían, donde el sino descansaba en silencio sobre la mesa del salón y donde Renzo dejaba de dar órdenes para dar instrucciones. La diferencia era sutil pero real. Las órdenes venían del control. Las instrucciones venían de algo que él llevaba dentro y que rara vez dejaba salir. Cada día, a la misma hora, Marina arrastraba la silla hasta la encimera, y cada día él fingía que le resultaba indiferente, pero esperaba ese momento. El olor a cebolla dorándose, el vapor del caldo, el roce de la cuchara contra el fondo de la olla, y ella ahí, con el pelo recogido a medias, un vestido de flores que ese día era de margaritas sobre fondo crema, moviéndose entre los fogones con una soltura que no tenía cuando empezó. El vestido. Siempre un vestido. Renzo concentraba una energía absurda en mantener los ojos en la sartén, en el corte de las verduras, en el color del sofrito, en cualquier cosa que no fuera el borde de la tela, rozándole las rodillas a ella cada vez que se giraba. Una tarde, ella se inclinó para sacar una bandeja del horno y el vestido subió 3 centímetros por la parte de atrás. Renzo giró la cabeza hacia la ventana con la velocidad de alguien que ha visto algo que no debía. «¿Está bien el gratinado?», preguntó ella sin darse la vuelta. «Necesita 2 minutos más», respondió él, con la voz ligeramente más aguda de lo normal. No estaba mirando el gratinado. No tenía ni idea de cómo estaba el gratinado. Marina sacó la bandeja, la dejó sobre la encimera y se giró. Lo pilló con la mirada en un punto intermedio entre la ventana y ella, ese punto falso donde se refugian los ojos cuando no quieren confesar dónde estaban un segundo antes. No dijo nada, pero sonrió mientras servía los platos. Esa noche, después de cenar, Renzo se quedó solo en la cocina apagada. El olor del guiso todavía flotaba entre las paredes. La silla de Marina seguía junto a la encimera, ligeramente torcida. Pensó en enderezarla. No lo hizo. Valentina Luján tenía la costumbre de llegar sin avisar y observar antes de hablar. Esa mañana abrió la puerta con su propia llave, dejó el bolso en el perchero y se quedó de pie en el pasillo invisible. Desde allí veía el salón completo. Renzo estaba en el sofá con un libro abierto sobre el regazo. Marina cruzó la sala con una pila de ropa limpia y doblada, el vestido de flores balanceándose a cada paso. Era uno nuevo, rojo con amapolas blancas, ajustado en la cintura. Los ojos de Renzo abandonaron el libro. No fue un movimiento grande, solo un desplazamiento lento del iris hacia la derecha, siguiéndola como una brújula sigue el norte. Marina desapareció por el pasillo hacia las habitaciones y los ojos de él volvieron al libro. No pasó la página.
Valentina sonrió con la paciencia de quien mira una película cuya trama conoce de memoria. «Buenos días, hermano». Renzo levantó la cabeza con la mandíbula tensa de quien ha sido sorprendido sin querer. «¿Desde cuándo estás ahí?» «Lo suficiente». Ella se sentó en el sillón frente a él, cruzó las piernas y lo miró con esos ojos que tenían la misma forma que los de su hermano, pero una calidez completamente distinta. «¿Cómo va la convivencia?» «Funcional». «¿Solo funcional? ¿Qué otra cosa debería ser?» Valentina no insistió. No hacía falta. Cuando Marina volvió al salón, la hermana pequeña la saludó con un abrazo que pilló a Marina por sorpresa, le preguntó cómo estaba y si su hermano le hacía la vida imposible. Marina respondió que la vida seguía en pie. Valentina se rió. «Renzo no». «¿Se ha portado bien?», preguntó Valentina mirando a Marina con complicidad. «Define bien. No ha roto nada, no ha despedido a nadie y no ha llamado a la agencia para quejarse». Marina fingió pensarlo. «Entonces, sí, se ha portado bien, dentro de sus estándares». Renzo pasó la página del libro con más fuerza de la necesaria. Valentina se quedó una hora. Ayudó a Marina en la cocina, hablaron de Sevilla, de la vida antes de Valencia, de cosas pequeñas que llenan el tiempo entre dos personas que se caen bien de forma inmediata. Desde el salón, Renzo escuchaba la risa de Marina mezclándose con la de su hermana, un sonido que no combinaba con aquella casa, acostumbrada al silencio y al orden. Un sonido al que podía acostumbrarse si no tenía cuidado. Cuando Valentina se marchó, se detuvo en la puerta y lo miró. «Me gusta», dijo. «Es competente». No hablaba de eso. La puerta se cerró antes de que él pudiera responder. 2 días después llegó Tomás. El mejor amigo de Renzo era todo lo que Renzo no era. Ruidoso, expansivo, incapaz de guardar una opinión más de 3 segundos. Entró en la casa como si fuera suya, tiró las llaves sobre la mesa del recibidor y gritó un saludo que resonó en todas las habitaciones. Marina salió de la cocina secándose las manos con un trapo. Tomás la miró. Sonrió. Se acercó con la confianza de quien lleva años de amistad con todo el mundo. Le tendió la mano y dijo: «Tú eres la valiente que aguanta a este ogro. Es un honor». Marina se rió. La risa fue corta, espontánea, con un brillo que Renzo captó desde el sofá sin querer. Tomás se instaló en el salón como si formara parte del mobiliario. Aceptó el café que Marina le ofreció, lo probó y abrió los ojos. «Esto está increíble. ¿Dónde aprendiste a hacer este café?» «En ningún sitio. Solo uso más cantidad que la gente normal. Genial, sencillo y perfecto. Como las mejores cosas». Renzo levantó la vista del libro. «Es café, Tomás. No una revelación. Es un buen café hecho por una mujer encantadora. Déjame disfrutarlo». Marina volvió a la cocina. Tomás esperó exactamente 4 segundos después de que ella desapareciera por la puerta. Se giró hacia Renzo y dijo, con la mayor naturalidad del mundo: «Es guapísima». Renzo no movió un músculo. «No he notado». «Mentira. La has seguido con los ojos desde que entró». Estaba mirando si dejaba huellas en el suelo. Tomás soltó una carcajada. «Huellas. Claro». Durante la siguiente hora, Tomás hizo lo que mejor sabía hacer: provocar. Cada vez que Marina entraba en la sala, le hacía un comentario amable. Le preguntaba algo sobre su vida, la elogiaba con un entusiasmo que bailaba en el filo de lo exagerado sin llegar a cruzarlo. Marina respondía con humor, natural, sin la menor incomodidad. Y Renzo iba poniéndose rígido, centímetro a centímetro. La mandíbula se le trabó cuando Tomás dijo que la tortilla que Marina preparó para el almuerzo era la mejor que había probado en su vida. La espalda se le tensó cuando Tomás le pidió a Marina que le pasara la receta con su número de teléfono incluido. Y cuando Tomás, en un arranque de calidez que solo él era capaz de producir, puso la mano en el hombro de Marina para agradecerle el postre, Renzo dejó caer la frase con el tono cortante de una cuchilla quirúrgica. «Tomás, las manos en tus bolsillos, por favor». Silencio. Marina miró a Renzo. Tomás miró a Renzo. El aire del salón se volvió denso durante exactamente 2 segundos. Tomás sonrió, con la satisfacción tranquila de quien acaba de confirmar una teoría. Solo le agradecía el postre.
Puedes agradecérselo verbalmente, a distancia. Marina recogió los platos sin decir una palabra, pero al pasar junto al sofá, miró a Renzo de reojo. Solo un instante, lo suficiente para notar que la vena de la sien izquierda le latía al mismo ritmo que cuando ella movía los objetos de sitio, solo que esta vez ella no había movido nada. Esa noche, después de que Tomás se marchara, la casa recuperó su silencio. Marina fregó los platos escuchando el grifo gotear sobre la loza. Desde la sala le llegó el sonido de una página pasándose, y luego otra más, demasiado rápido para que estuviera leyendo de verdad. No sonrió, pero algo tibio le cruzó el pecho, como el vapor que sube de una olla cuando todo empieza a calentarse. Llevaban 12 días juntos en aquella casa, y Marina todavía no se había acostumbrado al olor de su colonia. No era un perfume caro ni llamativo, era algo discreto, amaderado, que aparecía en los momentos más inoportunos. Cuando ella recogía una camisa del respaldo de la silla, cuando pasaba junto a la puerta del baño, después de que él se duchara, cuando se inclinaba sobre el sofá para alcanzar el mando, y la tela del cojín conservaba un rastro tibio de su presencia. Esa mañana, mientras tendía la ropa en la terraza pequeña que daba al patio interior, Marina se descubrió acercando una camiseta de él a la cara. Solo un segundo, apenas un roce de la tela contra la nariz. Se detuvo en seco. Soltó la camiseta. La colgó de la pinza con más fuerza de la necesaria. «Estás perdiendo la cabeza», murmuró. Y siguió tendiendo ropa como si no hubiera pasado nada. La convivencia había encontrado un ritmo extraño. Las mañanas eran territorio del sino. Renzo lo tocaba al menos 3 veces antes del mediodía, siempre con motivos que oscilaban entre lo legítimo y lo absurdo. Pero las tardes eran distintas. En la cocina, cuando ella arrastraba la silla y él empezaba a dar instrucciones, algo cambiaba en el aire. La voz de Renzo bajaba medio tono. Las frases perdían el filo judicial y ganaban una cadencia más parecida a la paciencia que al control. Ella lo notaba, y él no sabía que ella lo notaba. Esa tarde, después de una sesión de cocina donde él le enseñó a hacer un sofrito valenciano con la seriedad de quien transmite un secreto de Estado, Marina recogió la cocina y él se retiró al dormitorio. La rutina era siempre la misma. Ducha antes de cenar, con la puerta del baño cerrada y el sonido del agua, como señal de que el mundo se detenía 30 minutos. Marina entró en la habitación de él para cambiar las sábanas. Retiró la funda de la almohada, estiró la sábana limpia, acomodó la manta. Desde el baño le llegaba el ruido constante del agua golpeando las baldosas, y entonces el ruido cambió. Un golpe seco, un impacto de cuerpo contra superficie dura, un quejido corto, grave, cortado por la sorpresa. Silencio. Marina no pensó. El cuerpo actuó antes que la razón. Cruzó la habitación en 3 pasos, agarró el pomo del baño y abrió la puerta de par en par. Renzo estaba a medio camino entre el suelo y la posición vertical, apoyándose en el borde de la bañera con un brazo mientras el otro buscaba la pared. El pie lesionado había resbalado sobre las baldosas mojadas. El agua seguía cayendo sobre él desde la ducha abierta y no llevaba absolutamente nada encima. Nada. Marina se quedó clavada en el marco de la puerta. Los ojos le bajaron solos. Exactamente igual que los de él habían bajado el día de la entrevista, con la misma desobediencia involuntaria, el mismo recorrido que el cerebro no autorizó, pero el cuerpo ejecutó de todos modos. Los hombros de él, anchos y tensos por el esfuerzo. El pecho, el abdomen, más abajo. El rostro de Marina ardió como si alguien hubiera encendido un fogón debajo de su piel. Renzo terminó de incorporarse. Se apoyó contra la pared con una calma absurda para un hombre desnudo, mojado, en el suelo de un baño. El agua le escurría por el pelo, por la mandíbula, por el cuello. La miró directamente a los ojos y dijo, sin un gramo de vergüenza: «Si querías verme así, podrías haber pedido cita». La boca de Marina se abrió. «He entrado porque me he preocupado. He oído el golpe y...». La preocupación no explica que sigas mirando. El rojo del rostro de ella se intensificó 3 tonos. «No estoy mirando».
Estás mirando ahora mismo. Estoy hablando contigo, tengo que mirar hacia algún sitio. Hay una pared a tu izquierda y una puerta a tu espalda. Dos opciones perfectamente válidas. Marina apretó los dientes. Algo estalló dentro de ella. Entró en el baño con 2 pasos decididos. Agarró la llave de la ducha y giró hasta el tope. El agua caliente desapareció. El chorro helado impactó contra el cuerpo de Renzo como una bofetada líquida. Él soltó un sonido que no era exactamente un grito y no era exactamente una palabra, algo entre la sorpresa y la indignación más pura que su garganta había producido jamás. Marina salió del baño. Cerró la puerta con un golpe que retumbó en toda la casa. «¡Me voy a congelar!», gritó él desde dentro. «Debería haberte dejado en el suelo con el pie roto», gritó ella desde fuera. Silencio. Solo el ruido del agua fría cayendo y el eco de una respiración agitada al otro lado de la puerta. Marina caminó hasta su habitación. Cerró la puerta. Se sentó en la cama y se tapó la cara con las manos. El corazón le golpeaba las costillas. No era la vergüenza. O no era solo la vergüenza. Era la imagen que no podía borrar, grabada con una nitidez injusta detrás de sus párpados. El agua cayendo sobre él, los músculos del brazo tensándose al levantarse, la línea de la mandíbula húmeda, los ojos oscuros mirándola sin un ápice de pudor. Respiró hondo. Otra vez. No sirvió de nada. 3 golpes secos contra la madera. Eso fue lo que despertó a Marina a las 7:15 de la mañana. No era el sino. Era un puño contra la puerta de su habitación y la voz de Renzo al otro lado sonaba tan formal que parecía estar dictando un acta notarial. El desayuno no se ha preparado. Son las 7:15. El horario establecido es las 7. Marina hundió la cara en la almohada. Después de lo del baño, no había dormido hasta las 3 de la madrugada. Cada vez que cerraba los ojos, el mismo recuerdo. Agua, piel, esos ojos oscuros sin vergüenza. Se levantó, se vistió con unos pantalones y una camiseta vieja, y salió al pasillo preparada para el trato glacial que venía mereciéndose desde el chorro de agua fría. Pero cuando llegó a la cocina, Renzo no estaba allí. El sino sonó desde el dormitorio. Ella fue. Apareció en la puerta del cuarto con los brazos cruzados y la expresión de alguien que está calculando cuántos días de convivencia le quedan. Renzo estaba sentado en la cama, la pierna extendida sobre los cojines, el sino en la mano derecha. La miró con una calma tan estudiada que parecía ensayada. «Acércate», dijo. «¿Para qué?» «Tengo algo que decirte sobre lo de anoche». Marina dio un paso, luego otro. El corazón se le aceleró sin permiso. «¿Qué quieres decirme?» «Un poco más cerca». «No voy a gritar». Ella avanzó hasta quedar frente a él a medio metro de la cama. Lo miró desde arriba. Él la miró desde abajo, y entonces la agarró. Fue un movimiento rápido, preciso, ejecutado con esa eficiencia que él aplicaba a todo. La mano izquierda la sujetó por la muñeca, la derecha por la cintura, y un tirón certero la sentó sobre su regazo, de frente, las rodillas de ella a cada lado de las caderas de él. Antes de que Marina pudiera protestar, entender o respirar, los dedos de Renzo encontraron el costado de sus costillas. «Cócegas». El sonido que salió de ella no fue un grito, fue algo más primitivo, una mezcla de risa involuntaria y sorpresa que le robó todo el aire. Ella odiaba las cosquillas. Las odiaba con la intensidad con la que se odian las cosas que te quitan el control del propio cuerpo. Lo había mencionado 4 días antes, mientras cocinaban en una frase suelta sobre su hermana pequeña que solía torturarla de niña. Él lo había guardado. Por supuesto que lo había guardado. Ese hombre archivaba hasta los suspiros. «¡Para!», gritó entre carcajadas. «Renzo, para». «La venganza por el agua helada», dijo él con ese medio sonriso raro que solo aparecía cuando creía que nadie prestaba atención, queda oficialmente cobrada. Los dedos no paraban. Encontraban cada punto débil con la precisión de un mapa estudiado. Marina se retorcía, intentaba apartarle las manos. Se reía con esa risa desesperada que llega cuando ya no hay dignidad que defender. Le insultó entre jadeos, usó palabras que no había usado desde la adolescencia,
y él mantuvo la sonrisa como si estuviera escuchando música, hasta que paró. Los dedos se detuvieron, las manos quedaron quietas sobre la cintura de ella, y el silencio llenó el espacio con un peso que ninguno de los dos esperaba. Marina estaba sentada en su regazo, ofegante, el pecho subiendo y bajando con la respiración rota por la risa. Tenía el pelo suelto cayendo sobre un hombro, la camiseta torcida, las mejillas encendidas. Lo miró, él la miró, y entonces ella lo sintió, debajo de ella. Una reacción que no era mental, ni emocional, ni poética. Era física, directa, imposible de ignorar. El cuerpo de él respondiendo a la proximidad del de ella con una evidencia que ninguna formalidad del mundo podía disimular. El aire cambió, se espesó. Marina no se movió. Los ojos le bajaron a los labios de él. La boca de Renzo estaba a 10 centímetros, después a 8. Ella se inclinó despacio, con una lentitud que no era duda sino decisión, y el espacio entre ellos se redujo a 5 centímetros. 4, 3. Renzo giró la cara. Un movimiento brusco, casi violento, que parecía más miedo que rechazo. La mejilla de él donde deberían haber estado los labios de ella. El cuello tenso, los ojos clavados en la pared. Marina se quedó inmóvil un segundo. 2. Se levantó de su regazo sin una palabra. Caminó hasta la puerta. Salió. Cerró con suavidad. Sin portazo. Sin reproche. Solo silencio. Eso fue peor. Renzo lo supo en el instante en que la puerta se cerró. Porque un portazo habría sido rabia. Y la rabia se apaga. Pero el silencio de una mujer herida se queda. Se instala en las paredes, en el aire, en cada objeto que ella toca después, sin la misma energía de antes. Se pasó la mano por la cara. Apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. La noche fue larga para los dos. Marina se quedó en su habitación, no salió a cenar. No respondió cuando él tocó el sino a las 9, ni cuando lo tocó a las 10, ni cuando a las 11 se dio cuenta de que estaba tocando un objeto de bronce en una casa vacía de respuestas. Dejó el sino sobre la mesa de noche. Miró el techo. Sabía exactamente lo que había hecho y por qué. Sabía que el control era su idioma, que apartar el rostro había sido un reflejo de autoprotección tan automático como pestañear. Sabía que el cuerpo la quería, y que el cerebro había dicho que no porque querer a alguien significaba soltar algo, y Renzo Luján no soltaba nada. Nunca. Ni objetos, ni costumbres, ni personas, porque soltar significaba perder, y él ya había perdido suficiente. En la otra habitación Marina estaba tumbada de lado mirando la pared. No lloraba, pero tenía esa presión detrás de los ojos que viene antes del llanto, cuando el orgullo todavía aguanta. Él la había mirado, la había agarrado, la había sentado en su regazo, la había tocado con unas manos que sabían exactamente dónde ir, y después la había rechazado como si tocar sus labios fuera a cruzar una línea que él no estaba dispuesto a cruzar, como si ella fuera solo la empleada, solo la mujer que ordenaba sus zapatos y aguantaba su sino. Cerró los ojos. Le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. La cafetera hirvió 3 veces antes de que alguien la retirara del fuego. Marina estaba de pie frente a la encimera, mirando el vapor subir en espirales sin verlo realmente. Llevaba despierta desde las 5, no por el sino, que había permanecido mudo toda la noche, sino por ese tipo de insomnio que no viene del ruido, sino de su ausencia. Un silencio grueso que se le había metido entre las costillas y que no se iba con café, ni con agua fría, ni con las 3 vueltas que le había dado a la almohada, buscando una posición que no le recordara lo que había pasado la noche anterior. Se sirvió una taza. El café estaba demasiado cargado, casi amargo, pero lo bebió entero porque necesitaba algo fuerte que le ocupara la boca y le distrajera el pensamiento. No funcionó. Cada vez que cerraba los ojos seguía sintiendo las manos de él en la cintura, los dedos buscando las cosquillas con una precisión que no era casual, el calor de su cuerpo debajo de ella, y después, como un corte limpio, el giro de cabeza que lo deshizo todo. Dejó la taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Al otro lado de la casa,
Renzo llevaba 1 hora sentado en el borde de la cama sin haberse movido. Tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas frente a la boca, como si estuviera rezando o pensando o intentando no hacer ninguna de las dos cosas. El pie le dolía menos que ayer. El pecho le dolía más. No estaba enfadado con ella. Eso habría sido fácil. La rabia tiene forma, tiene dirección, se puede gestionar como cualquier otro elemento fuera de sitio. Pero lo que sentía esa mañana no tenía forma. Era una mezcla densa de vergüenza y cobardía que le resultaba tan ajena como un mueble que alguien hubiera dejado en medio de su salón sin pedir permiso. Se levantó, se vistió, caminó hasta la cocina con la muleta, aunque el pie ya apenas la necesitaba. La muleta era una excusa para ir despacio, para tener tiempo de preparar la frase correcta antes de llegar. No llegó a prepararla. Marina estaba de espaldas fregando la taza y cuando oyó el golpe rítmico de la muleta contra las baldosas, no se giró. Siguió fregando un objeto que ya estaba limpio hacía rato, con los hombros rígidos y la nuca tensa. «Buenos días», dijo Renzo. Ella cerró el grifo. Se secó las manos con el trapo de cocina, se dio la vuelta. «Buenos días». Su voz era plana, sin sarcasmo, sin chispa, sin el color que normalmente le ponía a cada frase como quien le echa especias a un guiso. Era la voz de alguien que ha decidido ser estrictamente profesional. Y eso, viniendo de Marina, resultaba más alarmante que cualquier grito. Renzo se apoyó en el marco de la puerta. La miró. Ella no le devolvió la mirada. Empezó a preparar el desayuno con movimientos mecánicos. Pan, mantequilla, mermelada, plato, servilleta, todo colocado con una eficiencia que él debería haber apreciado. Le resultó insoportable. «Marina, ¿necesitas algo?» Quería hablar de lo que pasó anoche. Ella dejó el cuchillo de la mantequilla en el plato. Lo dejó perfectamente alineado con el borde, en un gesto que habría sido irónico si no fuera tan triste. «No pasó nada», dijo. «No hace falta hablar de nada que no pasó». La frase era quirúrgica. Renzo la recibió como un golpe limpio en el estómago. «Marina, el desayuno está listo. ¿Lo quieres en el salón o aquí?» «Aquí». Ella sirvió el plato, dejó la taza de café junto a la servilleta y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a él tuvo que girar el cuerpo para no rozarlo en el marco estrecho, y ese giro milimétrico, esa distancia calculada para evitar el contacto, fue lo que rompió algo dentro de Renzo que no sabía que estuviera entero. «El café tiene demasiado azúcar», dijo. No era lo que quería decir, era lo único que le salió. Marina se detuvo sin darse la vuelta. «Mañana le pondré menos». Y siguió caminando. El resto de la mañana fue un ejercicio de distancia educada. Ella limpió, ordenó, cocinó. Él leyó, contestó correos, miró por la ventana. No hubo sino, no hubo provocaciones, no hubo libros girados ni objetos movidos 1 centímetro. La casa funcionaba con la perfección de un mecanismo engrasado, y nunca había sido tan insoportable. A las 2 de la tarde Marina sirvió el almuerzo en la mesa del comedor. Renzo comió en silencio. Ella recogió los platos sin esperar a que terminara y los llevó a la cocina. Él la oyó abrir el grifo, fregar, cerrar el grifo, el mismo ciclo de la mañana. Los mismos movimientos sin alma. A las 4, ella pasó por el pasillo con un trapo de polvo y él hizo un comentario. No debería haberlo hecho. Lo supo en el momento en que las palabras salieron, pero el silencio lo estaba matando y la única forma que conocía de romperlo era la que peor le funcionaba. El marco del cuadro del pasillo tiene polvo en la esquina superior izquierda. Marina se detuvo, despacio, con la lentitud de alguien a quien se le está acabando la paciencia y quiere que el otro lo note. «¿Perdona? He dicho que el marco del cuadro...» «Te he oído». Se giró. Los ojos le brillaban, pero no era el brillo que él conocía. No era humor ni picardía ni ese destello que aparecía cuando planeaba una de sus pequeñas venganzas domésticas. Era algo más caliente, más peligroso. He limpiado ese cuadro hace 20 minutos. Evidentemente no con suficiente. Ya es suficiente. La palabra rebotó en las paredes del pasillo. Marina dio un paso hacia él, luego otro. Tenía el trapo de polvo todavía en la mano,
apretado con una fuerza que blanqueaba los nudillos. «Llevo 3 semanas en esta casa», dijo, y la voz le temblaba no de miedo, sino de una emoción acumulada que por fin encontraba salida. 3 semanas soportando un sino que suena cada vez que respiro en la dirección equivocada. 3 semanas colocando cojines y jabones y mandos a distancia, como si la vida dependiera de que cada cosa esté en su milímetro exacto. 3 semanas cocinando para un hombre que critica todo, pero come hasta la última gota de salsa del plato. Renzo no se movió, y anoche la voz de ella vaciló. Solo un segundo. Después volvió con más fuerza. «Anoche me siento en tu regazo. Me miras como si fuera la única cosa en esta casa que de verdad quieres tocar, y después giras la cara como si yo fuera... como si yo no...» No terminó la frase, respiró hondo. El pecho le subía y bajaba debajo de la camiseta, y Renzo podía ver cómo le latía un pulso rápido en la base del cuello. «Pido la cuenta», dijo Marina. Renzo parpadeó. «¿Qué?» «Dimito. Me voy. No aguanto más ser invisible cuando te conviene y visible cuando necesitas que alguien recoja tus platos». Tiró el trapo de polvo sobre la mesa del pasillo. Se giró hacia su habitación. Dio 2 pasos. «Quédate». La palabra salió diferente a todas las que él había pronunciado en aquella casa. No era una orden, no era una corrección, no era el tono formal y cortante con el que se dirigía al mundo como si el mundo fuera un empleado al que evaluar. Era una palabra sola, desnuda, dicha en voz baja por un hombre que no sabía pedir nada porque pedir significaba necesitar, y necesitar significaba depender, y depender significaba que alguien podía irse. Marina se detuvo. No se giró, pero se detuvo. El pasillo olía a producto de limpieza y a madera vieja. La luz de la tarde entraba por la ventana del fondo y le daba a todo un tono dorado que ninguno de los dos estaba en condiciones de apreciar. «¿Por qué?», preguntó ella, todavía de espaldas. Renzo abrió la boca, la cerró. Los dedos le apretaban el mango de la muleta hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No tenía una respuesta preparada, no tenía una lista numerada, ni un protocolo. Tenía un nudo en la garganta y la certeza de que si ella cruzaba esa puerta, el silencio que dejaría atrás sería el peor que él habría escuchado nunca. «Porque esta casa», empezó, y la voz le salió rasposa, como si las palabras le costaran físicamente, «funciona mejor contigo dentro». No era una declaración, no era ni siquiera un cumplido. Era lo máximo que Renzo Luján podía ofrecer sin derrumbarse, y ambos lo sabían. Marina bajó la cabeza. Se quedó así un momento largo, con los hombros caídos y las manos a los costados, y Renzo pudo ver cómo respiraba una vez, profundamente, como quien decide algo importante en el tiempo que dura una exhalación. Después se metió en su habitación y cerró la puerta. No con un portazo, con un clic suave que significaba que seguía ahí. Renzo se quedó de pie en el pasillo, solo, apoyado en la muleta, con la luz de la tarde cayéndole sobre los hombros y la sensación de que acababa de esquivar algo enorme por un margen diminuto. Soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo, y por primera vez en mucho tiempo no fue a comprobar si el cuadro del pasillo estaba recto. Tomás apareció un martes sin avisar, como siempre, con una bolsa de churros en una mano y una sonrisa que ocupaba toda la cara. Marina le abrió la puerta. Llevaba un vestido de flores nuevo, de girasoles sobre fondo blanco, y el pelo recogido en una trenza baja que dejaba al descubierto la curva del cuello. Tomás la saludó con el mismo entusiasmo de siempre, dejó los churros sobre la mesa de la cocina y preguntó dónde estaba el ogro. «En el despacho, trabajando». «¿Trabajando? Tiene el pie roto». «Tiene el pie roto y un ordenador. Eso es suficiente para él». Tomás se rió y fue a buscar a su amigo. Marina los escuchó hablar desde la cocina mientras preparaba café. La voz de Renzo sonaba distinta cuando hablaba con Tomás. No más suave, exactamente, pero sí menos construida. Como si frente a su amigo se permitiera un tono que no era ni formal ni cortante, sino algo parecido a la normalidad. Media hora después, Renzo se retiró al dormitorio para una llamada de trabajo. Tomás volvió a la cocina. Se sentó en la silla que Marina solía arrastrar para las sesiones de cocina y estiró las piernas con la tranquilidad de quien está en su propia casa. «Buen café»,
dijo, dando un sorbo largo. Gracias. Marina siguió secando los platos. El silencio entre ellos era cómodo, sin tensión, el tipo de silencio que se instala entre personas que se caen bien sin necesitar razones complicadas. ¿Cómo va la cosa?, preguntó Tomás. Va. ¿Solo va? Marina dejó el trapo sobre la encimera. Lo miró. Tomás tenía ese gesto que ponía cuando quería parecer despreocupado y no lo conseguía del todo. Una mezcla de sonrisa y cejas levantadas que delataba que la pregunta era menos casual de lo que fingía. Es difícil, admitió ella. Tiene días buenos y días en los que parece que el mundo entero le debe algo. Sí, los conozco bien. Tomás giró la taza entre las manos. Miró el café como si buscara algo en el fondo. ¿Te ha contado algo de él? ¿De antes? No cuenta nada. Apenas habla de sí mismo. Eso es muy de Renzo. Tomás bebió otro trago. Hubo una pausa. Marina notó que algo cambiaba en su postura. Los hombros bajaron medio centímetro, la sonrisa se retiró de los labios como una marea que se recoge antes de cambiar de dirección. Yo lo conozco desde los 15 años, dijo. Íbamos al mismo instituto en Valencia. Él era distinto entonces, no tan así. Tenía genio, sí, pero se reía más. Tenía esa risa corta que todavía le sale a veces, cuando algo lo pilla desprevenido. Marina no dijo nada. Se apoyó contra la encimera y escuchó. Sus padres eran buena gente. El padre cocinaba como nadie. De él le viene la cosa esa con la cocina, las recetas, los tiempos exactos. La madre era más suelta, más alegre. Valentina se parece mucho a ella. Tomás dejó la taza en la mesa. Tenía 23 años cuando pasó. Un accidente de coche. Los dos, de golpe, sin aviso. El aire de la cocina se quedó quieto. Marina sintió que algo se le apretaba en el pecho. No dijo nada porque no había nada que decir ante una frase así. Solo escuchó. Valentina tenía 14. Héctor, 17. De un día para otro, Renzo dejó de ser el hermano mayor y se convirtió en todo lo demás. Padre, madre, tutor, administrador. Dejó la universidad a medias, se hizo cargo de la casa, de las facturas, de las reuniones con el colegio. Lo organizó todo, literalmente todo. Tomás se pasó la mano por el pelo. Y cuando digo todo me refiero a todo. Cada factura en su carpeta, cada horario escrito en un calendario, cada comida planificada con una semana de antelación. Porque si organizaba el mundo exterior con suficiente precisión, si cada cosa estaba en su sitio y cada minuto tenía una función, entonces nada más podía salirse de control. Nada más podía desmoronarse sin aviso. Hizo una pausa. Las cintas adhesivas empezaron poco después. Y el sino era de su madre. Lo tenía en la cocina para llamar a los niños cuando la comida estaba lista. Marina bajó la mirada hacia el suelo. Las líneas de cinta adhesiva frente a la puerta de entrada eran visibles desde donde estaba. Las había cruzado cada día durante semanas, a veces con fastidio, a veces con ironía, a veces con ganas de arrancarlas de un tirón. Ahora las veía de otra manera. No te cuento esto para justificarlo, dijo Tomás, y su voz recuperó algo del tono directo que lo caracterizaba. Lo que hace con el sino a veces es insoportable y lo sabe. Pero te lo cuento, para que entiendas de dónde viene, porque él no te lo va a contar. No sabe cómo. Marina asintió despacio. Gracias, dijo, y la palabra le salió más baja de lo que pretendía. Tomás la miró un momento. Después sonrió, y la sonrisa volvió a ser la de siempre, ancha y sin filtro. Para eso estamos los amigos ruidosos, para contar lo que los orgullosos no pueden. Se levantó, se sirvió otro café y cambió de tema con la agilidad de alguien que sabe cuándo una conversación ha llegado donde tenía que llegar. Cuando Renzo volvió del despacho, encontró a Tomás y a Marina riendo por algo relacionado con los churros y un chiste que no alcanzó a escuchar. Se sentó en su sillón, aceptó el café que ella le ofreció sin comentarios y miró a su amigo con la expresión de quien intenta deducir qué se ha perdido. Tomás le sostuvo la mirada con inocencia absoluta. Renzo no preguntó. Esa noche, después de que Tomás se marchara y la casa recuperara su silencio, Marina caminó por el pasillo despacio. Pasó frente al salón,
donde los libros estaban alineados en la estantería con una exactitud que antes le parecía enfermiza y ahora le parecía otra cosa. Pasó frente al recibidor, donde las cintas adhesivas marcaban las posiciones de los zapatos. Pasó frente a la mesa auxiliar, donde el sino de bronce descansaba junto a la lámpara. El sino de su madre. Se detuvo frente a él. Lo miró como si lo viera por primera vez. El bronce estaba ligeramente desgastado en el borde, justo donde los dedos lo sujetaban. Años de uso, décadas de manos distintas. Primero las de una mujer que llamaba a sus hijos a comer, después las de un hijo que intentaba mantener el mundo en orden. Marina extendió la mano y lo tocó, apenas con la punta del índice. El metal estaba frío. Se retiró a su habitación. Se sentó en la cama. No encendió la luz. En la oscuridad, recompuso mentalmente cada escena de las últimas semanas. El sino sonando por una almohada torcida, las fitas en el suelo, los horarios estrictos, el cuaderno de recetas con letra apretada, la forma en que él revisaba la casa cada noche antes de acostarse, comprobando cerraduras, persianas, posiciones, como si dormir sin verificar cada detalle fuera una negligencia que no podía permitirse. Lo había visto como control, como arrogancia, como un hombre que necesitaba que el mundo obedeciera sus reglas porque no concebía otra forma de habitarlo. Ahora veía a un chico de 23 años sentado en una casa vacía, con dos hermanos menores que necesitaban que alguien les dijera que todo iba a estar bien. Un chico que no tenía ni idea de cómo hacer eso, pero que decidió que si organizaba cada milímetro del mundo visible, quizás el mundo invisible también se mantendría en pie. Le dolió. Le dolió de una forma distinta, a la del rechazo del casi beso, distinta a la frustración del sino, distinta a cualquier cosa que hubiera sentido en aquella casa hasta ahora. Era un dolor más hondo, el que aparece cuando entiendes que la persona que te irrita también es la persona que carga algo que no sabe soltar. Marina se tumbó en la cama. La almohada olía al suavizante de ropa que él compraba siempre, el mismo para toda la casa, porque la uniformidad le daba paz. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que llegó no pensó en irse. Renzo encontró la respuesta en una taza de café. No fue una conversación, ni una confesión, ni una frase dicha en voz alta. Fue la forma en que Marina le sirvió el café esa mañana. Lo dejó sobre la mesa con las dos manos, no con una, y lo empujó hacia él con una suavidad que no estaba ahí el día anterior, como si la taza fuera frágil, como si él fuera frágil. La miró. Ella le sostuvo la mirada un segundo más de lo normal, y en ese segundo Renzo vio algo que reconoció al instante porque lo había visto demasiadas veces en su vida. Compasión. No la compasión limpia de quien empatiza con un dolor ajeno, era la otra, la que viene mezclada con lástima, con un saber que no fue pedido, con la inclinación de cabeza que dice, ahora entiendo por qué eres así. El estómago se le heló. ¿Qué te ha contado Tomás? Marina no fingió sorpresa. Eso fue lo que más le dolió. No intentó disimular. No preguntó de qué hablaba. No hizo la pantomima de la ignorancia. Solo bajó la mirada medio segundo antes de volver a levantarla. Me contó lo de tus padres. 3 palabras. 4. 5. Renzo las recibió como si cada una fuera un ladrillo golpeándole el pecho. No porque el dolor de la pérdida volviera. Ese dolor ya vivía en él, permanente, instalado entre los órganos como una costilla extra que había aprendido a cargar sin quejarse. Lo que le golpeó fue otra cosa. La exposición, la certeza de que alguien había abierto una puerta que él mantenía cerrada con doble llave y había dejado entrar luz en una habitación que funcionaba mejor a oscuras. No tenía derecho, dijo, y la voz le salió tan fría que las paredes de la cocina parecieron contraerse. No me lo contó por maldad, Renzo. Quería que yo entendiera. No necesito que entiendas nada. La frase cortó el aire. Marina cerró la boca. Lo miró con esos ojos oscuros que esa mañana tenían una ternura que él no había pedido. No quería y no sabía dónde colocar. Renzo se levantó del taburete. Agarró la muleta, aunque el pie ya casi no la necesitaba. Caminó hasta la puerta de la cocina y se detuvo sin darse la vuelta. A partir de ahora preferiría que la relación se mantuviera estrictamente profesional. El café a las 7, el almuerzo a las 2,
La cena a las 9. No necesito conversación ni supervisión en la cocina. Necesito que la casa funcione. Salió. Marina se quedó de pie junto a la encimera, con las manos todavía tibias de haber sujetado la taza. El olor del café flotaba en el aire como el residuo de algo que se acaba de romper. No lloró, pero la presión volvió. Esa presión detrás de los ojos que ya conocía, la que aparece cuando el orgullo sigue de pie pero el corazón ya se ha sentado. Lo que vino después fue peor que las primeras semanas. Peor que el sino constante y las cintas adhesivas y las críticas al arroz, porque aquello tenía fuego, tenía energía, tenía un pulso de guerra que al menos mantenía vivos a los dos dentro de la misma casa. Esto era hielo. Renzo volvió al tono formal, pero no el tono formal sarcástico del principio, el que llevaba un filo de humor debajo de la rigidez. Este era otro, limpio, vacío, el tono de alguien que ha decidido que la otra persona no existe más allá de su función. El sino regresó, pero ahora sonaba distinto, sin la satisfacción microscópica en los ojos, sin el juego. Sonaba como lo que era, un objeto de bronce golpeando el aire para llamar a alguien a quien no se quiere mirar a la cara. Marina servía los platos y él comía en silencio. Ella limpiaba las habitaciones y él se retiraba al despacho antes de que ella entrara. Los pasillos se convirtieron en una coreografía de evitación, donde los dos se movían con la precisión de dos planetas que comparten órbita, pero nunca se tocan. La silla de la cocina volvió a su sitio. Nadie la arrastró hasta la encimera. Las sesiones de cocina desaparecieron como si nunca hubieran existido, y con ellas desapareció el único espacio donde la armadura de él se aflojaba lo suficiente para dejar ver algo humano debajo. Valentina llamó el jueves. Marina contestó porque Renzo estaba en la ducha. «¿Cómo está?», preguntó Valentina. «Bien, el pie mejora». «No pregunto por el pie». Marina se quedó callada un momento. «¿Está distante? ¿Más que de costumbre?» «Mucho más». Valentina suspiró al otro lado de la línea. Era un suspiro viejo, de alguien que ha visto ese patrón demasiadas veces. El ciclo de Renzo. Acercarse, asustarse, cerrarse. 3 pasos que repetía con la regularidad de una estación del año que nadie quiere, pero que siempre llega. «Dale tiempo», dijo Valentina. «Cuando se cierra así es porque algo le importa demasiado y no sabe qué hacer con eso. ¿Y si el tiempo no alcanza? Mi contrato aquí termina cuando él pueda caminar solo». Valentina no respondió enseguida. «Entonces tendrá que decidir qué le da más miedo, si dejarte ir o dejarte entrar». La llamada terminó. Marina dejó el teléfono sobre la mesa y se quedó mirando el pasillo vacío. Desde el baño le llegaba el sonido del agua cayendo, y por un instante recordó otra ducha, otro día, la puerta abriéndose de golpe y unos ojos oscuros mirándola sin vergüenza. Parecía que habían pasado meses desde aquello. Habían pasado 11 días. Esa noche, Renzo cenó solo en el comedor. Marina dejó el plato, los cubiertos y la servilleta con la misma eficiencia mecánica de los últimos días. Antes de salir, se detuvo en la puerta. «Buenas noches», dijo. Él no levantó la vista del plato. «Buenas noches». 2 palabras, las mismas que cualquier desconocido le diría a otro en un ascensor. Marina asintió para sí misma, como quien confirma algo que ya sabía, y se retiró a su habitación. Cerró la puerta, se sentó en la cama, y decidió que no iba a rendirse. No por orgullo, no por terquedad, y no por ese sentimiento que le crecía en el pecho cada vez que lo veía luchar contra sí mismo, sino porque ahora sabía lo que había detrás de las cintas adhesivas y del sino y de la mandíbula apretada. Sabía que aquel hombre había construido una fortaleza entera para protegerse de un dolor que llegó sin avisar a los 23 años, y que cada persona que intentaba acercarse era una amenaza más contra unos muros que él no podía permitirse perder. Pero los muros tienen grietas, y ella era muy buena encontrándolas. No movió el portabolígrafos, no giró ningún libro, no rotó las almohadas ni cambió el jabón de lado, ni tocó un solo objeto fuera de su posición asignada. Marina cuidó la casa de Renzo Luján como si fuera un museo, con precisión, con respeto, con una delicadeza silenciosa
que no pedía nada a cambio. El café a las 7, el almuerzo a las 2, la cena a las 9. Cada plato servido con cuidado, cada superficie limpia, cada cojín en su ángulo exacto, sin sarcasmo, sin humor, sin guerra, y eso lo estaba destrozando. Renzo lo notó el primer día. Lo confirmó el segundo. Al tercero empezó a buscar la provocación con la desesperación de un hombre que echa de menos una pelea sin saber por qué. Tocó el sino por una cortina. Ella la ajustó sin comentarios. Señaló una mancha en un vaso. Ella lo lavó de nuevo sin levantar la mirada. Criticó la temperatura de la sopa. Ella la recalentó y la sirvió con una sonrisa breve y profesional que le resultó más dolorosa que cualquier insulto, porque no era una sonrisa para él. Era una sonrisa para el trabajo. La diferencia era abismal. Los días empezaron a parecerse entre sí con una monotonía que antes habría sido el sueño de Renzo y ahora se sentía como una condena. La casa funcionaba, los horarios se cumplían, los objetos estaban en su sitio. Todo estaba exactamente como él siempre había querido, y era insoportable. El jueves por la tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, escuchó a Marina en la cocina. No estaba cocinando, estaba tarareando. Una melodía baja, casi inaudible, que se colaba por debajo de la puerta cerrada como el humo de algo que se cocina a fuego lento. No reconoció la canción. No importaba. Lo que importaba era que el sonido le entraba por los oídos y le bajaba hasta un punto del pecho que llevaba días intentando ignorar. Cerró el documento. Abrió otro. No leyó ni una línea. El viernes, ella le cambió las vendas del pie. El médico había indicado que el inmovilizador podía retirarse por periodos cortos para facilitar la movilidad, y Marina se encargaba de la rutina de fisioterapia casera con una competencia que él nunca le había reconocido en voz alta. Se sentó frente a él en el sofá. Le levantó el pie con ambas manos y lo apoyó sobre su propio regazo. Los dedos de ella rodearon el tobillo con firmeza pero sin presión, y Renzo sintió el calor de las palmas atravesarle la piel como una corriente. No dijo nada. Ella retiró la venda con movimientos lentos. Inspeccionó la hinchazón, que ya casi no existía. Pasó el pulgar por el lateral del pie, un gesto técnico, casi clínico, pero que a él le tensó cada músculo de la pantorrilla, como si el contacto llevara electricidad. La inflamación ha bajado mucho, dijo ella sin levantar la vista. En 1 semana o 2 podrás caminar sin ayuda. 1 semana o 2. Las palabras flotaron en el aire entre los dos con el peso de una cuenta atrás que ninguno quería escuchar, porque 1 semana o 2 significaba que el pie estaría curado, y un pie curado significaba que no necesitaba ayuda doméstica, y no necesitar ayuda significaba que ella se iría. Marina envolvió el pie con la venda nueva, cada vuelta precisa, cada pliegue ajustado, cada movimiento hecho con el cuidado de alguien que trata un cuerpo como algo que merece atención. Cuando terminó, dejó el pie sobre el cojín y se levantó. ¿Necesitas algo más? Renzo la miró. Ella estaba de pie frente a él, con el vestido de flores del día, uno de lirios sobre fondo gris que le caía suave sobre las caderas. Tenía las manos juntas delante del cuerpo y la expresión serena de quien ha decidido no esperar nada para no decepcionarse. No, dijo él. Ella asintió y se fue. Renzo se quedó mirando el cojín donde había estado el pie. Todavía conservaba la forma de las manos de ella. 2 marcas leves en la tela que desaparecerían en minutos. Como ella desaparecería en semanas, el sábado por la mañana, Héctor pasó a visitar. El hermano del medio tenía la costumbre de aparecer cuando las cosas se torcían, no porque alguien le avisara, sino porque lo intuía con esa brújula interna que tienen las personas prácticas para detectar problemas antes de que estallen. Se sentó con Renzo en el despacho. Habló poco, como siempre. Preguntó por el pie, por el trabajo, por la casa. Renzo respondió con frases cortas. Todo iba bien, todo estaba bajo control. ¿Y Marina? Preguntó Héctor. Cumple con su trabajo. No pregunto por su trabajo. Es lo único relevante. Héctor lo miró con esa paciencia de hermano del medio, la del que ha pasado años mediando entre el genio del mayor
y la sensibilidad de la menor, el que aprendió a leer silencios antes que palabras. «Se va pronto», dijo Héctor. «Cuando el pie esté bien, sí. ¿Y luego qué?» «Luego nada. Vuelvo a mi rutina». Héctor asintió despacio. No insistió. Se levantó. Le dio una palmada en el hombro y fue a despedirse de Marina antes de irse. Desde el despacho, Renzo los escuchó hablar en la puerta. No oyó las palabras, solo el tono. El de Héctor, grave y breve. El de ella, suave y agradecido. Y después la puerta se cerró y la casa volvió a ser de los dos, solo de los dos. Esa noche, Renzo no pudo dormir. Se levantó de la cama, agarró la muleta por costumbre y caminó hasta la cocina. Necesitaba agua, solo eso. La luz estaba encendida. Marina estaba sentada en la silla junto a la encimera, la misma silla que él le había visto arrastrar tantas veces para las sesiones de cocina, con una taza de algo caliente entre las manos y los ojos perdidos en la ventana oscura. No lo oyó llegar. O sí lo oyó, pero no se movió. Renzo se detuvo en la puerta. La observó un instante. La trenza se le había deshecho y el pelo le caía por un hombro en ondas desordenadas. Tenía una camiseta amplia que le dejaba al descubierto la clavícula izquierda, y debajo de los ojos había una sombra que no estaba ahí cuando ella llegó a aquella casa hacía semanas. Estaba cansada, y seguía ahí, cuidándole la casa, el pie, la rutina, y los silencios sin pedir nada, sin provocar, sin vengarse, sin mover un solo milímetro de nada, como si hubiera entendido que lo que él necesitaba en ese momento no era que alguien sacudiera su mundo, sino que alguien lo sostuviera sin hacer ruido. Renzo tragó saliva. La garganta le dolía de una forma que no tenía nada que ver con la sed. Dio media vuelta. Volvió a la cama sin el agua, y por primera vez en años no revisó si las persianas estaban cerradas antes de acostarse. El inmovilizador quedó sobre la silla del dormitorio como un animal dormido. Renzo lo miró desde la puerta, descalzo, apoyando el peso del cuerpo sobre el pie derecho por primera vez en semanas. Dolía. Pero era un dolor pequeño, manejable, el eco de algo que se está curando. Dio un paso. Otro. El tercero fue casi normal. Caminó hasta la ventana sin muleta. El sol de Valencia entraba de lleno, calentando las baldosas, y Renzo se quedó ahí un momento sintiendo el suelo bajo los pies como si fuera algo nuevo. Cada paso que daba era una prueba de que el cuerpo volvía a funcionar. Y cada paso era un día menos con ella en la casa. Lo sabía con la misma precisión con la que sabía la posición de cada libro en la estantería. El contrato con la agencia era claro: asistencia doméstica temporal durante la recuperación. Cuando pudiera valerse solo, el servicio terminaba. Marina haría su maleta, cargaría la mochila en el hombro y cruzaría la puerta en sentido contrario al que había entrado. Y la casa volvería a ser suya, solo suya, silenciosa, ordenada, perfecta, vacía. Valentina vino esa tarde. No llamó antes. Abrió con su llave. Dejó el bolso en el perchero y lo encontró en el despacho, caminando de un lado a otro sin muleta, probando el pie con la concentración de un ingeniero evaluando una estructura. «Estás caminando», dijo desde la puerta. El médico dijo que podía empezar a apoyar. «¿Y cómo se siente?» «Funcional». Valentina entró y se sentó en la esquina del escritorio. Lo observó caminar 3 veces de pared a pared con esa mirada suya que veía más de lo que cualquiera querría mostrar. «¿Qué vas a hacer cuando no necesites más ayuda?» Renzo se detuvo junto a la ventana. «Volver a mi rutina». «¿Y Marina?» «Se irá. Es lo que corresponde. Lo que corresponde o lo que te resulta más cómodo». Él la miró. Valentina no apartó los ojos. Tenía esa forma de sostener una mirada que había heredado de su madre, firme sin ser agresiva, como una mano que se apoya en el hombro sin empujar. «No es una cuestión de comodidad», dijo Renzo. «Es un acuerdo profesional que llega a su fin». «Renzo, ¿qué?» «Llevas semanas cocinando con ella, discutiendo con ella, tocando un sino cada vez que quieres que aparezca. Y ahora me dices que es un acuerdo profesional. Es exactamente lo que es». Valentina bajó del escritorio. Se acercó a él.
Le puso una mano en el brazo con la suavidad de quien toca algo que sabe frágil aunque parezca sólido. Papá habría cocinado para ella, dijo en voz baja, y mamá le habría dicho que dejara de ser cabezota antes de perder algo bueno. La mandíbula de Renzo se tensó. Los músculos del cuello se le marcaron bajo la piel. No respondió. Valentina le apretó el brazo una vez, breve, y se fue sin insistir. La puerta se cerró. Renzo se quedó de pie junto a la ventana, con la mano de su hermana todavía tibia en el brazo y las palabras resonando en una parte de él que no sabía cómo silenciar. Tomás llamó esa noche. No vino en persona, lo cual era raro, pero su voz al teléfono compensaba cualquier ausencia física, con un volumen que obligaba a apartar el auricular de la oreja. «He hablado con Valentina», dijo sin preámbulo. «Por supuesto que has hablado con Valentina. Me dice que ya caminas. Con limitaciones. Y me dice que no piensas hacer nada respecto a Marina». Renzo apretó el teléfono. «No hay nada que hacer. Eres el único hombre en el mundo capaz de dejar escapar lo mejor que le ha pasado en la vida por culpa del orgullo y de unas cintas adhesivas en el suelo». Silencio. «No es orgullo», dijo Renzo, y la voz le salió más baja de lo que pretendía. «¿Entonces qué es?» Renzo no contestó. Del otro lado de la línea Tomás respiró hondo. Cuando habló de nuevo, el tono había cambiado. Ya no era el provocador ni el gracioso. Era el amigo que llevaba 20 años al lado de un hombre que se escondía detrás de la rigidez, como otros se esconden detrás del alcohol. «Mira, yo sé que te da miedo. Sé por qué te da miedo. Pero el miedo no es una razón para dejar que se vaya alguien que te mira como ella te mira. ¿Cómo me mira? Como si fueras algo que merece la pena aunque vengas con sino, cintas y mal genio incluidos». Renzo cerró los ojos. El teléfono le pesaba en la mano como si estuviera hecho de plomo. «Piénsalo», dijo Tomás. «Pero piénsalo rápido, porque la gente como ella no espera para siempre». La llamada se cortó. Renzo dejó el teléfono sobre la mesa. Se quedó sentado en el despacho a oscuras, con la luz de la calle filtrándose por la persiana y dibujando líneas en el suelo. Líneas rectas, paralelas, perfectas, como las cintas adhesivas. Desde el pasillo le llegó un sonido. Pasos ligeros. Marina caminando hacia su habitación después de recoger la cocina. La oyó abrir la puerta, entrar, cerrar con ese clic suave que ya reconocía como suyo. Un sonido pequeño que significaba que seguía ahí, que mañana volvería a servir el café a las 7, que pasado mañana quizás también, pero no para siempre. Renzo se levantó, caminó hasta la puerta del despacho, apoyó la frente contra la madera y la dejó ahí, fría contra la piel caliente, mientras algo dentro de su pecho hacía un ruido que no podía organizar, ni clasificar, ni poner en su sitio. Algo que se parecía demasiado a una decisión que todavía no se atrevía a tomar. La maleta estaba sobre la cama del cuarto de invitados, abierta, medio llena. Marina doblaba la ropa despacio, no porque le gustara doblar, sino porque cada prenda que guardaba era un paso más hacia la puerta. Un vestido de flores, otro. La camiseta vieja que usaba para dormir, los pantalones que se había puesto el día de las cosquillas. Se detuvo con ese pantalón en las manos. Lo dobló. Lo guardó. El contrato terminaba mañana. Renzo caminaba sin muleta desde hacía 3 días. Cojeaba ligeramente al final del día, cuando el cansancio espesaba los músculos del tobillo. Pero por la mañana se movía con una seguridad que hacía innecesaria cualquier ayuda. Innecesaria. Esa palabra le pesaba más que la maleta. Cerró la cremallera a medias y se sentó en el borde de la cama. La habitación olía al suavizante de siempre, el mismo para toda la casa, ese aroma que ya no era de él sino de los dos, de las semanas compartidas, del aire que habían respirado juntos sin saber que lo estaban haciendo. Miró la puerta cerrada. Al otro lado, el pasillo. Al final del pasillo, el salón. En el salón, Renzo. Marina se levantó. No pensó. Cuando pensaba, se detenía. Cuando calculaba, encontraba razones para no moverse, y estaba cansada de razones, cansada de prudencia, cansada de ser la mujer que cuidaba en silencio, esperando que él abriera una puerta, que llevaba cerrada desde los 23 años. Si él no iba a abrirla, ella iba a golpearla. Caminó por el pasillo.
los pies descalzos sobre las baldosas frías. La casa estaba en penumbra, solo la lámpara del salón encendida, creando un círculo de luz tibia alrededor del sillón donde él estaba sentado. Renzo tenía un libro en las manos. No leía. Llevaba en la misma página desde hacía 40 minutos, mirando las letras sin verlas, escuchando los sonidos de ella haciendo la maleta al otro lado de la casa, con la atención de quien escucha una bomba de relojería. Marina entró en el salón. Él levantó la vista. Ella no lo miró a él. Miró la mesa auxiliar. El sino de bronce estaba ahí, donde siempre, junto a la lámpara, con el borde desgastado brillando bajo la luz. Lo cogió. Renzo la observó con los ojos ligeramente abiertos, la boca cerrada, el libro olvidado en el regazo. Marina sostuvo el sino frente a ella, lo miró un instante y lo tocó. Una sola vez. El tilintar cruzó la sala como había cruzado tantas veces antes, pero esta vez era distinto. Esta vez no era una orden, ni una provocación, ni un juego. Era una llamada, la primera que ella hacía en toda su estancia en aquella casa. «Ahora me toca a mí», dijo. La voz no le tembló. Marina había pasado horas pensando qué diría si llegaba este momento, pero cuando llegó, las frases ensayadas desaparecieron y lo que quedó fue algo más limpio, más simple, lo que de verdad pensaba, sin capas. «Eres la persona más difícil que he conocido en mi vida», dijo. La más testaruda, la más absurdamente organizada, la que tiene cintas adhesivas en el suelo y un sino para llamar a la gente en lugar de usar la voz como cualquier ser humano normal. Renzo no se movió. «Criticas todo lo que cocino, pero te comes cada plato entero. Tocas ese sino por cada milímetro, fuera de sitio, pero nunca has tocado nada para darme las gracias. Me miras como si quisiera arrancarte algo y después apartas la cara cuando me acerco, como si lo que pudiera darte fuera peor que lo que ya te falta». El aire del salón se espesó. Marina dio un paso hacia él, uno solo, y aún así, en algún momento entre el sino y los vestidos floridos, entre el arroz pasado y las cosquillas, y esa noche en el baño que los dos fingimos que no existió, me enamoré del hombre que hay detrás de la armadura, del que guarda recetas de su padre en un cuaderno, del que usa el sino de su madre para no olvidar el sonido, del que cuidó a sus hermanos con 23 años, y desde entonces no ha dejado que nadie lo cuide a él. La voz le tembló en la última frase. Solo un poco, lo suficiente para que Renzo lo notara. «Mañana me voy», dijo ella, «y antes de irme, necesitaba que lo supieras. No para que hagas nada, no para que digas nada, solo para que sepas que alguien te vio entero, con cintas y con sino y con todo, y decidió quedarse, aunque tú no me lo pidieras». Silencio. El sino todavía en la mano de ella, el libro todavía en el regazo de él, la lámpara zumbando bajito como el único testigo que no contendría la respiración. Renzo dejó el libro en la mesa, despacio, con esa precisión suya que esta vez no parecía control, sino necesidad de hacer cada gesto consciente, como si quisiera recordar cada segundo. Se levantó, sin muleta, sin cojera, sin nada entre él y ella, excepto 3 metros de suelo y años de miedo acumulado. Caminó, un paso, 2, 3. El pie derecho protestó ligeramente en el segundo paso, pero él no se detuvo. No iba a detenerse, no esta vez. Llegó hasta ella, levantó las manos. Le tomó el rostro con las 2 palmas, los pulgares rozándole las mejillas, los dedos hundiéndose en el pelo suelto detrás de las orejas. La miró a los ojos desde tan cerca que pudo ver cómo le brillaban, húmedos, contenidos, esperando, y la besó. No fue un beso suave, no fue un roce tentativo de alguien que prueba el terreno, fue un beso que llevaba semanas atrapado detrás de mandíbulas apretadas y frases formales y giros de cabeza cobardes. Un beso que sabía a café de las 7 de la mañana, y a las noches sin dormir, y a todo lo que él había sentido cada vez que ella entraba en la sala con un vestido de flores, y el mundo se le desordenaba entero. Marina soltó el sino. El bronce golpeó la alfombra con un sonido amortiguado que ninguno de los dos escuchó. Las manos de ella subieron al pecho de Renzo, sintieron el latido debajo de la camisa. Rápido,
descontrolado, completamente fuera del orden que él imponía a todo lo demás. Se separaron. 1 centímetro. «Te ha costado», susurró ella contra sus labios. «No tienes idea». La besó de nuevo, más despacio, más profundo. Las manos le bajaron del rostro al cuello, del cuello a los hombros, de los hombros a la cintura, y cuando la atrajo contra su cuerpo, Marina sintió como algo se soltaba en él, algo antiguo y tenso que por fin cedía, como un nudo que lleva años apretado y de repente se deshace con un solo tirón. La primera noche sucedió ahí, en la casa que ella había transformado sin querer en un lugar que él no quería que fuera solo suyo. Fue despacio, fue con las manos temblando, fue con los ojos abiertos, porque ninguno de los dos quería perderse la cara del otro. Renzo la tocó como quien toca algo que ha tenido miedo de romper, con una devoción que no tenía nada que ver con el control y todo que ver con la entrega. Le recorrió la piel con los labios como si estuviera memorizándola, cada curva, cada hueco, cada lugar donde ella se estremecía, y entre las sábanas revueltas, con las frentes juntas y las respiraciones mezcladas, él le dijo que la quería, sin tono formal, sin estructura, solo las palabras, desnudas, dichas por un hombre que finalmente había soltado el peso que cargaba desde hacía demasiado tiempo. Ella le dijo que también. Y por primera vez, la casa no necesitó que nada estuviera en su sitio para sentirse en orden. 3 meses después, las cintas adhesivas seguían en el suelo. Marina no las había quitado, no porque le gustaran, sino porque había descubierto que algunas batallas no merecen ganarse. Cada mañana las cruzaba con sus zapatillas de interior, dejaba las de calle sobre las marcas y entraba en la casa que ya no sentía ajena, porque ya no se había ido. La maleta volvió al armario la mañana siguiente a aquella primera noche. Renzo no le pidió que se quedara con palabras, porque las palabras seguían costándole más que cualquier paso con el pie recién curado. Se lo pidió de otra forma. Abrió el armario de su dormitorio, movió la ropa hacia un lado y dejó un espacio vacío, exacto, medido, suficiente para los vestidos de flores y las camisetas viejas y todo lo que ella quisiera colgar ahí. Marina miró el espacio, lo miró a él. «¿Eso es una invitación? Es una redistribución del espacio disponible». Ella colgó el primer vestido sin decir nada más. Él salió de la habitación antes de que ella pudiera ver la sonrisa que le cruzó la cara durante medio segundo. La convivencia cambió de textura. Las mañanas empezaban con café para 2, preparado por ella con la cantidad que a él le gustaba, aunque nunca se lo hubiera dicho en voz alta. Las tardes volvieron a la cocina, con la silla arrastrada hasta la encimera y las instrucciones de Renzo, que ahora incluían menos correcciones y más silencios, en los que él simplemente la miraba cocinar con una expresión que no sabía que tenía. Tomás lo notó en la primera visita después del cambio. Entró, vio a Renzo en el sofá con el brazo extendido sobre el respaldo y a Marina sentada a su lado con las piernas cruzadas, y soltó un silbido largo que hizo que los dos lo miraran con cara de fastidio. «Ya era hora», dijo, dejándose caer en el sillón. «Pensé que iba a tener que mudarme aquí para empujar las cosas». «Nadie te pidió que empujaras nada», dijo Renzo. «Nadie tuvo que pedírmelo. Era obvio para cualquiera con ojos». Marina le sirvió café. Tomás lo probó, la miró y sacudió la cabeza. «Este hombre no te merece, pero me alegro de que te quedes». Valentina fue más discreta. Vino un domingo, abrazó a Marina en la puerta con los ojos brillantes y no dijo nada sobre el tema. No hizo falta. Se sentó a comer con ellos, habló de su trabajo, de sus planes, de una exposición que quería visitar, y al despedirse le apretó la mano a su hermano con una fuerza que contenía todo lo que no necesitaba decir. Héctor envió un mensaje. 4 palabras. «Bien hecho, hermano mayor». Renzo no respondió, pero guardó el mensaje. La mañana del pedido fue una mañana común, o eso parecía. Marina estaba en la cocina, de espaldas a la puerta, con un vestido de flores violetas que le llegaba a media pantorrilla. Preparaba una salsa que él le había enseñado la semana anterior, removiendo con la cuchara de madera al ritmo de una melodía que tarareaba sin darse cuenta. El tilintar del sino cortó la cocina.
Marina cerró los ojos. Respiró. Se dio la vuelta preparada para revirar los ojos con el cariño exasperado que reservaba para los momentos en que él usaba el sino en lugar de la voz. Lo encontró de pie en la puerta, sin muleta, sin inmovilizador, sin cojera, de pie con los dos pies firmes sobre las baldosas, el sino de bronce en la mano derecha y una cajita pequeña de terciopelo oscuro en la izquierda. Marina se quedó inmóvil, la cuchara de madera goteando salsa sobre el suelo. Renzo dio un paso hacia ella. Tenía la mandíbula tensa, los hombros rectos y los ojos brillando con algo que ella solo había visto una vez, aquella noche en que cruzó la sala para besarla por primera vez. «Quiero hacer esto correctamente», dijo, con el tono más formal que pudo reunir, porque él nunca iba a cambiar del todo y ella no quería que lo hiciera. «Solicito formalmente tu mano en matrimonio». Marina abrió la boca, la cerró. Los ojos se le llenaron de agua. «Sí», dijo antes de que él terminara la frase completa, antes de que abriera la cajita, antes de que el cerebro le diera permiso al corazón para responder. «Sí». La cuchara de madera cayó al suelo. La salsa salpicó las baldosas en un patrón que Renzo habría considerado una catástrofe doméstica en cualquier otro momento de su vida. Miró la mancha en el suelo, miró a Marina, miró la mancha otra vez, y decidió que algunas cosas fuera de lugar estaban exactamente donde debían estar. Le puso el anillo. Le temblaron los dedos al hacerlo, y ese temblor diminuto, esa grieta en la compostura del hombre más controlado que ella conocía, le dijo más que cualquier discurso. Marina lo besó con la cara mojada de lágrimas y sabor a salsa en los labios. Él la abrazó con las dos manos en la espalda, apretándola contra su pecho, y murmuró contra su pelo que ella era el amor de su vida, y ella respondió que él era el de la suya. La boda fue pequeña, íntima, sin grandes salones ni listas interminables de invitados. Una ceremonia en un jardín privado en las afueras de Valencia, con naranjos cargados de fruta y el sol de la tarde dorando todo con esa luz que solo existe en el Mediterráneo. Valentina lloró desde el primer minuto. Héctor le pasó un pañuelo sin decir palabra. Tomás se mantuvo entero durante la ceremonia, pero en el brindis su voz se quebró 3 veces mientras repetía que siempre supo que esto pasaría, que lo vio venir desde el primer café, que nadie le creía, pero él lo supo, y Renzo tuvo que pedirle que se sentara antes de que convirtiera el brindis en un monólogo. Marina llevaba un vestido sencillo, no de flores, blanco, con un bordado fino en el escote que brillaba cuando la luz lo tocaba. Y en la mano, junto al anillo, un ramillete de flores silvestres que Valentina había recogido esa mañana, porque dijo que una novia que vivía en vestidos floridos merecía flores de verdad. Renzo la miró desde el otro lado del jardín, mientras ella hablaba con Héctor, y por un instante se quedó completamente quieto. La brisa le movía el pelo a ella, la risa le curvaba los labios, y él pensó que si alguien le hubiera dicho, el día de la entrevista, que la mujer del vestido florido y la sonrisa sin miedo iba a convertirse en todo lo que no sabía que necesitaba, habría dicho que era absurdo, y habría estado equivocado. 9 meses después, a las 3:42 de la madrugada, Renzo Luján conducía por las calles vacías de Valencia, con las manos aferradas al volante y la mandíbula tan apretada que podría haber partido una nuez entre los dientes. Marina iba en el asiento del copiloto. Respiraba con la boca abierta, los ojos cerrados, las manos sujetando el vientre como si intentara negociar con lo que había dentro. Una contracción le atravesó el cuerpo y soltó un quejido que hizo que Renzo pisara el acelerador 2 grados más de lo que la ley permitía. «Tranquila», dijo, con una voz que pretendía ser calmada y sonó como un cristal a punto de romperse. «No me digas que esté tranquila», respondió ella entre dientes. «Tú no tienes un ser humano intentando salir de tu cuerpo». Renzo no respondió. Giró en la rotonda, aceleró por la avenida principal y llegó al hospital en un tiempo que probablemente violaba varias normas de tráfico, todas justificadas. La sala de partos olía a desinfectante y a plástico esterilizado. Las luces eran blancas, intensas, del tipo que no deja sombras donde esconderse.
Marina estaba en la cama, con una bata de hospital que le quedaba grande, el pelo pegado a la frente por el sudor y las manos agarrando las barras laterales con una fuerza que blanqueaba los nudillos. Renzo estaba de pie junto a ella, pálido, más pálido de lo que había estado en toda su vida, incluyendo la noche del accidente del baño, incluyendo el momento en que ella se declaró en el salón, incluyendo cada segundo de vulnerabilidad que había experimentado desde que la conoció. Todo aquello parecía pequeño comparado con esto. No podía organizar el dolor de ella. No podía cronometrarlo, ni medirlo, ni ponerlo en un sitio donde tuviera sentido. No podía hacer nada excepto estar ahí, sujetándole la mano, siendo completamente inútil de una forma que le resultaba insoportable. «Esto es culpa tuya», dijo Marina, apretándole los dedos con una fuerza que ningún sino había exigido jamás. «Técnicamente, la responsabilidad es compartida. No, es tuya. Tuya y del maldito Sino. El Sino no tiene relación directa con... Tú y el Sino me hicieron esto. Si no hubieras tocado ese Sino cada 5 minutos, yo no me habría enamorado del loco que lo tocaba, y no estaría aquí con los huesos separándose». Otra contracción. Marina cerró los ojos. Un sonido salió de su garganta que no era un grito sino algo más primitivo, algo que venía de un lugar del cuerpo que no tiene nombre. Renzo le apretó la mano. Los dedos de ella se cerraron sobre los suyos con una presión que seguramente dejaría marcas durante días. No le importó. «Cuando salga de aquí», dijo ella, jadeando, «voy a tirar el Sino por la ventana. El Sino es una herencia familiar. Me da igual, por la ventana. Mi madre lo usaba para...» Marina le apretó la mano con más fuerza. Renzo cayó. Había cosas que se aprendían rápido en la vida, y una de ellas era que no se discute con una mujer en trabajo de parto sobre el valor sentimental de los objetos de bronce. La matrona le dijo que empujara. Marina empujó. Renzo sintió la mano de ella triturarle los huesos, mientras el mundo se reducía a esa habitación, a esa cama, a los sonidos del esfuerzo y la espera y el miedo que los dos compartían sin necesidad de nombrarlo. Él no miraba al equipo médico, no miraba las máquinas. Miraba a Marina, le miraba la cara contraída por el esfuerzo, los ojos apretados, la mandíbula tensa. Le apartó un mechón de pelo de la frente con la mano libre. El mechón estaba húmedo y caliente, y cuando los dedos de él le rozaron la sien, ella abrió los ojos un instante y lo miró. En esa mirada no había sarcasmo, no había humor, no había provocación, ni vestidos floridos, ni objetos movidos de sitio. Solo había algo enorme y desnudo que no necesitaba palabras. «Estoy aquí», dijo él. Ella asintió. Cerró los ojos. Empujó de nuevo. Y entonces llegó el sonido. Un llanto, agudo, furioso, imposible de ignorar. Un llanto que llenó la sala de partos como un sino que nadie había tocado, pero que resonaba con más fuerza que cualquier bronce del mundo. Marina soltó el aire, todo el aire. El cuerpo se le relajó sobre la cama como una cuerda que ha estado tensa durante horas y por fin alguien la suelta. La matrona puso al bebé sobre su pecho y ella lo rodeó con los brazos con un instinto que no necesitaba instrucciones ni listas ni horarios. Renzo miró a su hijo. Era pequeño, rojo, arrugado. Tenía los puños apretados y la boca abierta en un llanto que expresaba una indignación absoluta por haber sido sacado de un lugar cómodo y oscuro a este mundo ruidoso y luminoso. Algo se rompió dentro de Renzo. No de la forma en que se rompen las cosas cuando se pierden, de la otra forma, la de cuando algo se abre para dejar entrar algo más grande de lo que el espacio permitía. Los ojos se le llenaron. No parpadeó para contenerlo. No apretó la mandíbula. No hizo nada de lo que había hecho durante años para mantener el control sobre cada emoción que amenazaba con desbordarlo. Lloró, en silencio. Con la mano de Marina todavía entre la suya, con los ojos fijos en esa criatura diminuta que acababa de llegar sin pedir permiso y que ya había desordenado todo lo que él creía saber sobre sí mismo. Marina lo miró. Vio las lágrimas cayéndole por las mejillas sin que él intentara esconderlas, sin gesto de vergüenza, sin el reflejo de girarse hacia otro lado, completamente fuera de control,
y por primera vez en su vida, sin importarle, ella le apretó la mano, suave esta vez. Ya no para sujetarse, sino para decirle algo que las palabras tardarían horas en alcanzar. Renzo se inclinó, besó la frente de Marina, besó la cabeza del bebé. Se quedó ahí, doblado sobre los dos, con la cara mojada y el pecho lleno de algo que no cabía en ninguna lista, ni en ningún orden, ni detrás de ninguna puerta cerrada. El Sino estaba en casa, sobre la mesa del salón, en silencio. Pero en aquella sala de hospital, a las 4:23 de la madrugada, un llanto nuevo acababa de ocupar su lugar, y era el mejor sonido que Renzo Luján había escuchado en toda su vida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.